Buenos días, compañeros. Nuestro grupo va a hablar sobre lo que sería el corte por ciselladura. Nuestros integrantes serían Andrés Alvarado Castillo, Rafael Araya James, César Argüello Salas, Gabriel Fuentes Aguilar, Santiago Ramírez García. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es el corte por ciselladura. Es un corte simple y mecánico, el cual se realiza comúnmente porque resulta sumamente sencillo, el cual no necesita de calor, no produce virutas y no necesita de reacciones químicas. Y da como resultado un corte limpio, que siempre será de forma recta. Este es utilizado con mayor frecuencia debido a su simplicidad y que es muy fácil, práctico. Bueno, el proceso en sí consiste en que la cuchilla superior desciende sobre el metal, que se deforma plásticamente sobre la cuchilla inferior, este, y este se termina rompiendo bruscamente. Esto es debido a que cuando la ductibilidad y resistencia del material llega a su límite, por la tensión aplicada se excede la resistencia de la cizalladura y del metal se rompe a través del espesor restante. Aquí tenemos una imagen de lo que sería un corte por cizalladura tradicional, abajo de la explicación, y a la izquierda tenemos lo que sería la cizalladura industrial. Otro dato interesante para mencionar sería que el corte por ciselladura también se le conoce corte por guillotina, debido a que es un claro ejemplo de este mismo. Bueno, yo voy a hablarles un poco sobre las etapas del proceso. Bueno, primeramente tenemos lo que es el entallado. Bueno, el entallado se da cuando los filos de las cuchillas hacen contacto con la pieza y aplican cierta fuerza hasta que se encoge un poco el material. Y tan pronto como pasa su límite de elasticidad, los filos entallan el material. Seguidamente se tiene el corte. Este se da mediante la penetración más profunda. En este caso, las cuchillas de cizallamiento sobrepasan la resistencia interior de la estructura del material y entrecortan la pieza. Seguidamente se tiene el desgarre. Bueno, en el desgarre las cuchillas de cizallamiento aplastan el material entre los dos filos. Ante esto se fortalece el material. Como ahora los filos no pueden penetrar más, desgarran el material restante con el efecto de fuerza posterior. Bueno, algunos parámetros que intervienen en este proceso es la forma del punzón y de la matriz, la velocidad de punzonado y la holgura. En primer lugar, se tiene que las formas del punzón y de la matriz interfieren en la fuerza de punzonado requerida en el proceso. Si tanto el punzón como la matriz tienen superficies planas, en este caso se estaría aplicando la fuerza de punzonado al mismo tiempo sobre toda el área de la pieza, por lo que aumentaría con rapidez la fuerza requerida. Para reducir esto, lo que se hace es que se utilizan punzones o matrices de forma biselada para así concentrar la fuerza sobre una misma región en un instante dado. Por otro lado, tenemos que la velocidad de punzonado afecta la extensión de la zona de deformación. Mientras más rápido se realiza la operación, mejor será la calidad de las orillas cizalladas, además de que se reduce la formación de rebabas. También el uso de lubricación adecuada puede ayudar en este aspecto. Y por último tenemos que la holgura, que es la distancia de separación entre el punzón y la matriz, determina la forma y la calidad de la orilla cizallada. Al aumentar esta holgura, la zona de deformación se vuelve más grande, por lo que genera una orilla cizallada más rugosa y se da la formación de rebabas. Pero por otro lado, si la holgura es menor, la fuerza de punzonado aumenta y se da un mayor desgaste entre las superficies de la matriz y el punzón. Sí, sus principales ventajas se pueden ver desde el punto de vista económico y de tiempo. Una de sus principales ventajas es que el material no se mecaniza por arranque de virutas. Esto quiere decir
que no se necesita de herramientas con filos muy definidos. También otra de sus principales ventajas es que los trazos se pueden mantener exactamente y se pueden realizar cortes muy precisos. También que las superficies separadas requieren solamente poco trabajo de afinamiento. De igual manera, este proceso se desarrolla de manera muy rápida y se puede hacer de forma lineal o también se puede realizar de forma curva. Con respecto a las desventajas, su principal desventaja es que al aumentar el grosor de la pieza que se quiera cortar, el equipo va a ser más caro. Bueno, ahora tenemos los defectos que se puedan generar en este proceso. Dentro de los defectos más comunes que se tienen en el cizallamiento, se deben a factores como la torsión, la inclinación, la mala calidad del borde y el error de rectitud. Bueno, primero tenemos el defecto de retortijón, que lo que ocurre es que la placa se tuerce a lo largo de su eje, como se puede apreciar en la imagen. Este defecto puede ocurrir debido a las dimensiones de la pieza que se vaya a cortar y a los parámetros que se escojan para el corte. Para reducir este defecto se recomienda bajar el ángulo de inclinación. Luego tenemos el defecto de torciendo. Este defecto lo que provoca es que la placa se curve a lo largo de su plano, es decir, que la pieza que se cortó se va a torcer hacia abajo, como se puede observar en la imagen. Está relacionado también con las dimensiones de la pieza, la resistencia al material y la dirección de laminación en frío que se realizó previamente. Esto de la laminación se debe a las tensiones residuales. Para reducir este defecto se debe utilizar un ángulo de cizallamiento más pequeño y hacer cortes previos a lo largo de la dirección de rodadura. También está el defecto de reverencia, que es un defecto muy parecido al anterior, da como resultado una chapa metálica curvada, donde sus bordes se levantan del plano, como se puede ver también en la imagen. Este defecto se relaciona con el ángulo de corte y la resistencia de la placa. Para evitarlo, se recomienda utilizar un ángulo de corte más pequeño y mantener la chapa con un soporte de respaldo. Además, se puede mencionar otro defecto que sería relacionado con la mala calidad del borde. Esto se debe a que cuando finaliza el proceso, el material cede y se agrieta, produciendo una superficie rugosa conocida como zona de fractura, que se extiende hasta el borde y bueno, para mejorar esta calidad de los bordes, se debe ajustar el espacio libre de la hoja y mantener el desgaste de la hoja bajo control. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre indicaciones sobre la protección contra accidentes de trabajo. Bueno, en el transporte de tableros de chapas grandes se emplean guantes ya que existe peligro de heridas. Se deben emplear solamente cizallas en buenas condiciones de funcionamiento y filosas. Además, el juego de corte debe estar bien ajustado. No se debe trabajar con las manos entre las cuchillas de cizallamiento, pues existe peligro de herirse. La cizalla de palanca y la cizalla de mesa se deben manejar por una sola persona cuando se tienen chapas grandes y perfiles largos y perfiles largos pueden tomar otra persona el deslizamiento por el otro lado. Durante el cizallamiento no se debe permanecer en el campo de oscilamiento de la palanca. Luego del cizallamiento con la cizalla de palanca se debe asegurar la palanca para que ésta no se caiga. Al cizallar los aceros perfilados solamente con cizallas para perfiles como la que se observa en la imagen de la izquierda. Y finalmente, inmediatamente después del cizallamiento se debe tirar el material de desperdicio en el recipiente para desperdicios. Claro. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Aquí están las referencias.